Es sorprendente lo cerca que hemos estado de la extinción. Mi nombre es Gabriel. Mi nombre es Germán y el día de hoy hablaremos sobre las peores pandemias de la historia. ¡Vamos a ello! Si tú eres de las personas que cree que la actual pandemia es la peor o de las peores enfermedades que ha afrontado la humanidad a lo largo de la historia, permíteme contarte, querido suscriptor, que si bien es cierto que ha cobrado la vida de muchísimas personas en todo el mundo, no es ni de lejos la peor pandemia que hemos afrontado como raza humana. Se estima que a lo largo de la historia han existido más de 20 pandemias serias, con las cuales hemos tenido que convivir el día a día y que han cobrado la vida de incontables personas. Ten en cuenta que para que una enfermedad sea considerada una pandemia, esta debe haber llegado a varios países e inclusive a varios continentes. Si una enfermedad solo se encuentra a nivel local o dentro de un solo país, es considerada una epidemia. El día de hoy veremos 7 de las peores pandemias que debido a su elevado nivel de contagio y mortalidad son consideradas de carácter extintivo. Para tener una referencia, iniciaremos con cifras de la actual pandemia. En los 2 años que hemos lidiado con esta pandemia, ha contagiado alrededor de 173 millones de personas y ha cobrado la vida de 4 millones de ellas. La vida tiene un valor muy alto y estas son cifras que nos tocan de cerca, ya que actualmente todos hemos pasado por duros momentos. Y con este preámbulo iniciamos nuestro top. Número 7. La séptima posición le corresponde a la primera pandemia de la que se tiene registro. Fue conocida como la peste antonina y se esparció rápidamente por todo el Imperio Romano en el año 165 después de Cristo. Sus efectos eran parecidos a la viruela y al sarampión, pero con efectos letales para la persona infectada. Esta pandemia fue tan severa que el gobernante Marco Aurelio ordenó el reclutamiento forzoso para que esclavos, ladrones, asesinos y gladiadores ingresaran al ejército. Con la pérdida de tantas vidas, la producción de alimentos comenzó a escasear, por lo que al ejército se le ordenó una nueva tarea. Ellos estarían encargados de la producción agrícola y de la sepultura de los cadáveres. En ese entonces se hicieron muchos rituales para apaciguar la ira de los dioses. Se culpó y se persiguió a los cristianos, quienes eran vistos como traidores ante el pueblo romano. En medio del caos surgieron muchos impostores, vendiendo todo tipo de amuletos contra la peste, y otros animaban al pueblo a rebelarse contra sus mandatarios. La inestabilidad política, económica, religiosa y social era tal que inclusive los pueblos que se encontraban en guerra fueron acogidos y contratados como auxiliares para lidiar contra esta pandemia. Con 15% de mortalidad, la peste antonina duró 15 años en ser erradicada. El total de decesos que dejó esta pandemia asciende a más de 5 millones de personas. Número 6. A la siguiente pandemia se la conoce como la tercera pandemia. Esto debido a que se trata del tercer rebrote de peste bubónica que en el año 1855 afectó a China e India, pero posteriormente se esparció por el mundo. Esta pandemia fue tan grave debido a que a pesar que ya se tenían conocimientos de la peste bubónica e inclusive del rol que desempeñaban las ratas en la transmisión de la enfermedad, no se hicieron mejoras en el sistema de salud pública. Se tomaron medidas como la cuarentena, evacuaciones forzadas, se pintaron las casas con cal a manera de desinfectante e inclusive la quema de utensilios y demás enseres del hogar. Hasta llegaron a calcinar por completo vecindarios que se encontraban afectados, como el barrio chino de Honolulu en Hawái. El gobierno británico presionó a médicos e investigadores de la India para que tuvieran la vacuna, y así lo hicieron. En 3 meses tuvieron la vacuna lista para ser probada en humanos. Las primeras personas en probar esta vacuna fueron los reos voluntarios de la cárcel de Bikuya en la India, a quienes se les ofreció absolución si es que mejoraban. Dicen que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, pero la denominada tercera pandemia estuvo presente desde 1855 hasta 1959. Esto quiere decir que estuvo presente por 104 años hasta ser erradicada. Llegó a tener una tasa de mortalidad de hasta el 100%. Y hasta lo que se conoce, la denominada tercera pandemia, apagó la vida de aproximadamente 12 millones de habitantes.
Número 5. La pandemia que veremos a continuación, por desgracia, aún sigue vigente y cada día cobra la vida de muchas personas. Se trata del virus de inmunodeficiencia humana o VIH, que al no ser tratado a tiempo causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, más conocido como SIDA. Esta enfermedad provino de los chimpancés de África Central. Este primer virus fue llamado el virus de inmunodeficiencia símica o VIS, que pudo haber sido infectado a los humanos por el consumo de su carne. Los estudios demuestran que el VIH pudo haber pasado de los chimpancés a los humanos hacia finales de los años 1800. Esto quiere decir que a día de hoy llevamos conviviendo con ese virus 221 años. La población más vulnerable a esta enfermedad son los gays y bisexuales, ya que entre hombres es mucho más probable contraer y contagiar este virus. Por lo que es importante protegerse de manera adecuada, limitar el número de parejas y considerar el uso de profilaxis preexposición y postexposición, o PEP, que son medicamentos para reducir el riesgo de infección. En la actualidad no existe una cura para esta enfermedad, pero con el tratamiento adecuado se puede llegar a tener una vida sana y duradera. Según National Geographic, el VIH ha matado alrededor de 32 millones de personas en todo el mundo, pero se estima que otras 35 millones estarían infectadas. Número 4. Es ahora cuando empezamos con aquellas pandemias que fueron devastadoras para la humanidad. Estas pandemias redujeron considerablemente la cantidad de personas que habitaban el mundo. Entre más tiempo pasa, es difícil determinar un hecho, pero se tienen pruebas que en el año 541, en el Imperio Bizantino, se esparció una pandemia conocida como la peste de Justiniano. Esta plaga fue causada debido a las ratas que navegaban en los barcos mercantes que venían desde el este de África. La bacteria que originó la peste es conocida como Yersinia pestis, mientras que el nombre Justiniano proviene del emperador romano Justiniano I, quien regía el Imperio Bizantino. Esta enfermedad redujo entre el 13 y el 26% de la población del mundo. Se estima que la plaga de Justiniano habría terminado con la vida de cerca de 40 millones de personas. Número 3. Todos hemos estado resfriados alguna vez. La sensación no es nada agradable. Ahora imagina estos mismos síntomas, pero al punto en el que llega a ser mortal. Pues esta es la pandemia conocida como la gripe española. Inició en 1916 y tan solo duró 3 años, pero en este corto tiempo dejó una huella de tragedia y dolor que hasta ahora no se ha podido olvidar en el mundo. Al contrario de lo que su nombre sugiere, la gripe española no se originó en España, sino en Estados Unidos, quien la propagó al mundo a través de sus tropas. Su nombre se debe a que los medios internacionales censuraron esta noticia, pero España fue el país que más interés le puso a esta pandemia. Inclusive, el rey de España se contagió de esta gripe, y los medios comenzaron a cubrir cada una de estas noticias y las compartieron al mundo. Esto según la institución Smithsonian, que ha sido una de las encargadas en estudiar esta pandemia. Generalmente, cuando existe un brote de influenza, las personas más afectadas son los niños y los ancianos, pero esta gripe en particular afectó a los jóvenes de entre 20 y 40 años de edad. Uno de los testimonios documentados más estremecedores de ese tiempo fue el del director de la organización Ayuda de Emergencia en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, quien afirmó que existían niños que morían de hambre porque sus padres habían fallecido y nadie quería hacerse cargo de ellos, y que lo más comparable a la enfermedad eran los horrores vividos durante la Edad Media. Debido a la despreocupación de la población por considerarla una gripe pasajera, es que esta pudo propagarse. Nadie tomaba medidas sanitarias serias y muy pocas personas promovían el uso de la mascarilla. ¿Te suena de algo? Entre los síntomas que presentaba la fiebre amarilla se encuentran la debilidad, neumonía, problemas estomacales, confusión, fiebre elevada, dificultad para respirar y finalmente la muerte. Si algo positivo podemos rescatar de esta pandemia es la creación de la Liga de las Naciones, una entidad creada en 1919 cuyos objetivos buscan mantener la paz mundial y prevenir enfermedades en el mundo. Esta organización previno sobre el ébola y la gripe aviar,
Asimismo, sentó las bases del sistema moderno de control global de crisis sanitarias actuales. La gripe española dejó a su paso el deceso de aproximadamente 50 millones de personas. Número 2. El segundo lugar se lo lleva una pandemia que permaneció activa durante 600 años, pero el índice más elevado de mortalidad se dio entre los años 1347 a 1353. Los 6 años que duró esta pandemia marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad, quien demoró 200 años en recuperarse. La plaga terminó con más del 60% de la población de toda Europa, y nos sirve como recordatorio de lo frágiles que somos frente a la enfermedad. Estamos hablando de la peste bubónica, más conocida como la peste negra. Inició en el año 1347, cuando los mongoles trajeron la enfermedad de China en su recorrido de conquista. Su condición empeoró a puertas de la ciudad de Caffa, actual Italia, por lo que más de la mitad del ejército pereció, y en un acto reprochable de guerra biológica, cargaron los cuerpos infectados en las catapultas y los arrojaron a la ciudad. La ciudad de Caffa era una próspera ciudad de comerciantes de todo el mundo. Cuando recibieron este ataque, ellos huyeron en barcos que contenían ratas portadoras de la peste. Los comerciantes viajaron hacia Génova, Venecia y Pisa, por lo que en pocas semanas la península italiana se convirtió en el epicentro de la pandemia. Se le denominó peste bubónica debido a que las personas que estaban infectadas desarrollaban nódulos linfáticos conocidos como bubones, de ahí su nombre, peste bubónica. Según Catherine Dean, investigadora del Centro de Síntesis Ecológica y Evolutiva de la Universidad de Oslo, afirmó que durante mucho tiempo se les culpó únicamente a las ratas de haber transmitido el virus conocido como Yersinia pestis. Pero en el año 2018 se descubrió que como principal fuente de propagación podrían estar involucrados los parásitos humanos, como pulgas y piojos, los cuales se desprendían de las ratas al morir y pueden llegar a morder a las personas. Como dato adicional, el objeto más representativo de la peste negra eran estas máscaras de pájaro que utilizaban los doctores. En la punta del pico de las máscaras depositaban hierbas aromáticas y otras sustancias. Esta mezcla era conocida como triaca. Supuestamente tenía una doble función, la de evitar el mal olor de los enfermos y cadáveres, además de prevenir del aire miasmático que contagiaba la peste. Lastimosamente, la creencia de los doctores era errónea, y esas máscaras no protegieron a nadie de la enfermedad. La peste negra llegó a cobrar la vida de aproximadamente 200 millones de personas. Número 1. El primer lugar le corresponde a la peor pandemia que ha visto la humanidad. Esta se originó hace 10.000 años antes de Cristo. Se originó en África del Noreste y llegó a la India mediante comerciantes egipcios. Inclusive, algunas momias fueron detectadas con esta enfermedad. Estamos hablando de la tan temida viruela, una enfermedad con un riesgo extremadamente alto de contagio. Entre sus síntomas se encuentran fiebre, fatiga, infección de córneas, erupciones y pústulas en la piel. Los estudios para generar una cura para la viruela demoraron alrededor de 200 años. El desarrollo de la vacuna estuvo a cargo del científico Edward Jenner. Tras la campaña de vacunación, el virus fue menguando, y a pesar de la crítica y los reclamos, los laboratorios de Estados Unidos y Rusia guardaron una reserva del virus en estado criogénico, eso con el fin de seguirlo estudiando. Esta pandemia fue declarada erradicada por la Organización Mundial de la Salud en el año 1980, convirtiéndose de este modo en la primera enfermedad en humanos en lograr ser erradicada. Este es considerado uno de los mayores triunfos en la salud pública mundial. Como dato adicional, existe otra enfermedad que ha sido erradicada por completo, pero esta vez en animales. Se trata de la peste bovina. La viruela tenía un índice de mortalidad del 30%, y tan solo en el siglo XX fue la responsable de causar la muerte de más de 500 millones de personas en todo el mundo. ¿Aprendiste algo nuevo? Cuéntanos aquí abajo en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo.
Siempre un gusto y con nosotros será hasta un próximo video. Chau chau.